Corría el año 1996. Yo era un estudiante sin un duro y con demasiadas ganas de aventura. Tenía un amigo al que todos llamaban Acedere. En cuanto se liberaba algo de tiempo entre exámenes, ya estábamos buscando líos nuevos, como si no supiéramos vivir de otra manera. Entre los dos habíamos comprado un viejo Lada que parecía condenado al desguace. Pero, a base de algo de maña y cabezonería, conseguimos dejarlo andando bastante dignamente. Era enero del 96. Ya habían terminado los exámenes. Estaban las vacaciones encima. Y no había gran cosa que hacer. Aquel invierno fue raro. No hacía un frío serio. Rondábamos los 0 grados. Y la nieve caía lo suficiente como para seguir haciendo el tonto en la calle. Yo estaba en la residencia haciendo figuritas de plastilina. Han pasado más de 15 años, pero sigo con esa manía. Ahora lo hago, muchas veces, para calmar una cabeza que ya nunca volvió a ser la misma después de aquel invierno del 96. Pero me estoy yendo por las ramas. Empiezo desde el principio. Estaba en la habitación modelando una figura. Un dinosaurio bastante ridículo con casco de motorista. Y de repente entra Acedere como una exhalación. Contento como si hubiera visto algo que no era de este mundo. Aquel día, por fin, había conseguido a la Spicy a la que llevaba tiempo detrás. Pero no era por eso que venía así de eufórico. Le había llegado un rumor de por ahí. Un sitio perdido en la región. Una supuesta aldea de caníbales. Yo me reí en su cara. Le dije que eso era típico cuento de carretera, de esos que se inventan en las gasolineras o en los bares de mala muerte. Pero Acedere insistía. Claro. Decía que el sitio existía de verdad, que la miseria había hecho polvo aquel rincón del país. Un pueblo hundido, gente sin salida, y que primero habían empezado a matarse entre ellos por comida, y luego, según el rumor, a montar trampas en la carretera para cazar a cualquiera que pasara. Y todavía había más, que quien probaba carne humana una vez, ya no se le iba de la cabeza nunca. Yo me volví a reír. Pero al final, por pura curiosidad, le dije que vale, que íbamos a mirar qué había ahí. Acedere sacó un mapa de la zona y señaló el sitio exacto. Claraluz, lodazales bajos y vida alegre. Vaya, no es que hayan sido muy creativos con los nombres, dije, rascándome la cabeza. No perdimos tiempo. Metimos en una mochila un par de latas de carne en conserva, cerillas, una botella de vodka, porque en aquella época una botella de vodka te podía solucionar cualquier cosa o ninguna, según el día. 2 linternas, una pistola de bengalas y labillo. Labillo era una moneda de cobre con una cara sonriente grabada a ambos lados. La habíamos encontrado años atrás en un sitio del que preferimos no hablar, y desde entonces la llevábamos encima como amuleto, sin demasiadas explicaciones. Y bueno, para que la cosa tuviera un poco más de sabor raro, decidimos salir al atardecer. Hasta Claraluz había poco menos de 1 hora de camino, y allí íbamos los dos, tan tranquilos, charlando de cualquier tontería mientras conducíamos directos hacia nuestra siguiente aventura. Yo seguía tomándome todo aquello a broma. ¿Caníbales borrachos? Sí, claro. Pero Acedere estaba extrañamente serio. Me decía una y otra vez que él sí se creía aquella historia y que, ¿para qué engañarse?
Aquello le daba miedo de verdad. Mientras tanto, la carretera iba quedándose vacía. Cada vez aparecían menos coches, la noche se echaba encima poco a poco, y el ambiente se volvía más inquietante por sí solo. Acedere expuso su plan. Dejaríamos el coche cerca de Lodazales Bajos, y desde allí avanzaríamos por caminos secundarios hasta Claraluz. Yo acepté, más que nada para no romper la atmósfera. Había que meterse de lleno en aquella sensación de pesadilla y malos presentimientos. Y poco a poco hasta yo empecé a preguntarme si aquello podía ser verdad. Porque, si en las ciudades la gente ya se robaba, se mataba y sobrevivía como podía, ¿qué estaría pasando en los rincones olvidados del país? Sin darnos cuenta dejamos de hablar. Cada uno se quedó encerrado en sus propios pensamientos. Y así fue como llegamos a Lodazales Bajos. A unos 300 metros del pueblo nos desviamos por una pista de tierra. Avanzamos un poco más y dejamos allí el coche. Con las botas de combate y la ropa de camuflaje puestas, continuamos a pie atravesando la maleza en dirección a nuestro destino. Lodazales Bajos hacía honor a su nombre. Casuchas torcidas que parecían a punto de venirse abajo. Un parque infantil oxidado y medio derrumbado. Montones de basura mezclados con nieve. Restos congelados de suciedad por todas partes. Y ni un alma. A los de aquí se los han comido los de Claraluz, dije. Todavía hoy no sabría decir si estaba bromeando o si empezaba a creerlo de verdad. Acedere soltó una risa nerviosa. Recorrimos el pueblo entero. No era grande, y no nos llevó demasiado tiempo. Y cuanto más mirábamos, más claro quedaba que allí ya no vivía nadie. Nadie. Fue entonces cuando empezamos a sentir miedo de verdad. En parte por el aspecto del lugar, y en parte porque los dos teníamos exactamente la misma sensación. La sensación de que no estábamos solos. Había algo vivo en aquel pueblo. Algo que se movía entre las calles vacías. Algo que no éramos nosotros. Serán perros, acabamos diciendo. Pero ni nosotros mismos parecíamos convencidos. Nos paramos a discutir si no sería mejor volver al coche y marcharnos a casa, lejos de aquel sitio maldito. Ahora sé que deberíamos haberlo hecho. Deberíamos haber salido de allí tan rápido como nos hubieran llevado las piernas, sin volver la vista atrás. Pero éramos jóvenes, y todavía nos podían más las ganas que el sentido común. Así que seguimos adelante. Después de atravesar un pequeño bosquecillo, llegamos a Claraluz. Claraluz no se diferenciaba mucho de Lodazales Bajos. Más casas abandonadas, más silencio, más sensación de vacío. La única diferencia era que allí ni siquiera había parque infantil. Tampoco encontramos señales de vida. Nada. Salvo aquella incómoda impresión de que alguien nos observaba desde algún sitio. Pero lo atribuimos a los nervios. Aliviados y decepcionados al mismo tiempo, nos sentamos a fumar y a decidir qué hacer a continuación. Lo lógico habría sido volver al coche y largarnos de allí de una vez. Pero la juventud y las ganas de aventura seguían empujándonos. Así que decidimos colarnos en alguna casa y pasar allí la noche. Forzar la entrada de una vivienda medio podrida fue de lo más fácil. Dentro todavía quedaban muebles. Nos pusimos a rebuscar entre las cosas abandonadas por sus antiguos dueños. A primera vista no había nada especial. Muebles soviéticos, cacharros viejos, polvo y poco más.
hasta que encontramos las fotografías. Y entonces un escalofrío nos recorrió la espalda. Porque en todas las fotografías había algo raro. Los rostros aparecían borrosos. Incluso en los pocos retratos que colgaban de las paredes pasaba lo mismo. En un armario encontramos varios álbumes familiares y nos pusimos a revisarlos todos, uno por uno. Y siempre lo mismo. Adultos, niños, viejos. Se podía más o menos reconstruir quién había vivido allí. Una pareja, 3 hijos y una anciana. También aparecían otros parientes, pero daba igual quién saliera en la foto. Las caras no se distinguían, como si alguien las hubiera borrado a propósito. Eso, lejos de calmarnos, nos picó todavía más. Y claro, en vez de salir de allí, entramos en otra casa. Y luego en otra, buscando fotos. Y para nuestro horror, aparecían. Siempre lo mismo. Las mismas fotos. Las caras otra vez. Ya no parecía una coincidencia. Era como una jodida pesadilla que no tenía sentido, pero tampoco se acababa. Ahí ya empezamos a mirarnos de otra forma. Algo no cuadraba. Asustados de verdad, decidimos que ya era suficiente. Había que irse de allí cuanto antes. Salimos hacia el coche rápido. Yo iba delante, hablando sin parar de cualquier tontería, solo para no pensar. No miraba atrás, y de repente me callé, porque me di cuenta de que ya no oía los pasos de Acedere. Me giré. Detrás no había nadie. Se me vino todo abajo. Empecé a temblar, y casi sin darme cuenta me saltaron las lágrimas. Me repetía que seguro era una broma de Acedere, que en cualquier momento aparecería riéndose. Lo llamé, primero bajito, luego más fuerte. Nada. Y entonces volví. Maldiciendo todo, volví a clara luz. Entré primero en la misma casa donde habíamos estado antes, y lo que vi allí me dejó helado. En medio de la habitación había una vieja, envuelta en harapos. Estaba sentada en el suelo, y temía la cabeza de Acedere sobre las rodillas, y la acariciaba como si fuera algo normal. Salí corriendo como nunca. Corrí como si me fuera la vida en ello, hasta que tropecé con una raíz y caí al suelo. Me giré, y ahí entendí que me seguían, siluetas oscuras entre los árboles, cada vez más cerca. Me levanté como pude y volví a correr, más rápido todavía. Risas, risas raras, no humanas. Corrí mucho tiempo. Las piernas ya no me respondían bien. Sentía que en cualquier momento me caía. Y delante, nada. Solo bosque. Bosque y oscuridad. Y lo peor es que juraría que al entrar no tardamos tanto en cruzarlo. Pero aquello no terminaba nunca. Y entonces lo entendí. Me estaban rodeando. Voces, risas, susurros, cada vez más cerca. Empecé a notar un dolor horrible en el costado. La vista se me nublaba y perdí fuerzas. Caí al suelo y grité como un animal herido. Todo se movía. Escuchaba voces, risas, ramas rompiéndose, pasos acercándose. Y después, ya no recuerdo bien. Creo que me desmayé. Solo recuerdo un sueño. Mi bisabuela, la que veía cada verano cuando era niño.
Estaba allí, como si fuera real. Y me dijo: ¿Ves? No fue en vano lo que te puse para protegerte del oscuro. y ahora, 16 años después, he decidido contar esto. Por cierto, ahora llevo prótesis en las piernas. Me encontraron tirado en la carretera, cerca de Claraluz, sin las 2 piernas. No sé cómo sobreviví a aquello. No sé qué pasó realmente. El cuerpo de Acedere nunca apareció. Y nadie encontró nunca aquellas fotografías. Ahora, por las noches, cuando apago la luz, vuelvo a oírlos. Los susurros, las risas. Y en cuanto me acuesto en la oscuridad, vuelvo a estar en ese bosque. Y hay algo que nunca le he contado a nadie. Conservo una fotografía. Me llegó por correo 40 días después. En ella salimos Acedere y yo, abrazados, dentro de aquella casa de Claraluz. Y las caras